Cordial saludo, amigos. Estamos con los temas de educación financiera para el canal de Tri Perú y esta semana ya vimos algunos aspectos fundamentales de la acción de Credit Corp Ltd. Y ahora vamos a hablar sobre el análisis técnico. Para no ser tan monótonas las presentaciones, suelo invitar a un trader profesional para que nos lea con una metodología muy buena. ¿Qué podemos esperar en cuanto a análisis técnico, en cuanto a gráficos, en cuanto a indicadores históricos y sobre todo para proyectar el futuro de las acciones de Credit Corp, ya sea en Estados Unidos y en la Bolsa de Valores de Lima? Entonces saludo al doctor José Jácome. José, ¿cómo está? Andrés, gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, listo. Este es un espacio de educación financiera para que a través de Tri Perú, cuando vayan a comprar y vender acciones, sepan mejor lo que están haciendo y se apoyen de herramientas de conocimiento y cuando vayan a hacer también, buscar una asesoría, tengan mejores argumentos para tomar decisiones. Entonces, José, muéstrenos qué podemos esperar de la acción de Credit Corp en la Bolsa de Valores de Lima, tanto en Lima como en Estados Unidos, y cuál es la metodología que usted usa para entender para dónde va la acción. Listo, Andrés. Bueno, mil gracias. Entonces, antes de mostrarles la pantalla, explicarles y recordarles que la metodología que estamos usando acá es una metodología que rastrea los volúmenes institucionales. Mejor decir volúmenes relevantes. Y los volúmenes relevantes son esos volúmenes que impactan de manera significativa el precio. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hacemos es un rastreo de esos volúmenes y entendemos si esos volúmenes o si las cajas de esos actores o básicamente jugadores institucionales están acumulando el activo, que sería comprarlo, y entonces el activo estaría presentando fortaleza, o por el contrario distribuyéndolo, que sería venderlo, y entonces el activo pues efectivamente va a mostrar debilidad. Al final del día termina subiendo o bajando si lo están comprando o lo están vendiendo. Pero esos son unos procesos, eso no es que inmediatamente se dispare. Entonces vamos a leer estas acciones bajo esta metodología a ver si vemos algo diferente a lo que estamos acostumbrados tradicionalmente. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Porfa, creo que me tiene que habilitar la... Listo, José, venga, ya le habilito. Listo, entonces... vamos a empezar con la acción en la Bolsa de Valores de Lima. Recordemos que está en soles peruanos y que hay una conversión con las acciones que hay en Estados Unidos, pero es interesante ver las dos porque de pronto alguna domina a la otra. Entonces es interesante ver qué están haciendo ambos mercados. Entonces, José, cuéntenos qué está haciendo Credit Corp. Si quiere, no está bien, en pantalla completa si quiere. Está perfecto, si quiere, perfecto, sí. Entonces, eso es, Andrés, eso es muy importante lo que usted menciona, porque a veces una manda sobre la otra, y a veces la lectura que nos da de volúmenes es diferente en unas y en otras. A veces es como si estuvieran aprovechando algo para hacerlo en la bolsa local, digamos que hablando de Lima, y ocultándolo en la bolsa de Nueva York. Y los flujos son diferentes y a veces eso sucede. Y sucede mucho con los activos en cuanto, por ejemplo, en el spot y en los derivados. Eso también sucede. Entonces, bien interesante mirarlo así. O sea, pero bueno, ponga pantalla completa para agrandar un poquito más la gráfica, de pronto. Ok, a ver. Del F11 pronto. Un segundo. Un segundo, a ver. En el comando F11, de pronto para... ¿Qué tal? Listo, no, perfecto. Así está, ¿Listo? Así se ve más grande, listo. Entonces... Perfecto. Listo. Ok, Entonces, bueno, lo primero obviamente es, vamos a mirar la acción primero de la Bolsa de Lima, que estamos viendo acá, que es Credit Corp BAP, y vamos a mirarla desde el punto de vista de semana y día. ¿Por qué semana y día? La realidad es que ahorita ustedes se van a dar cuenta que la gráfica en días tiene muchos saltos, entonces le hace falta un poquito de liquidez y de continuidad. Entonces, la primera lectura, generarla en gráficas básicamente semanales. sí, Entonces, correcto. Recuerden lo que los dijimos. Entonces, lo primero, antes de mirar la gráfica, es determinar si esta acción la están vendiendo o la están comprando, ¿verdad? Y después de correr el modelo, nos dimos cuenta que básicamente desde el 2019 la acción la están vendiendo los grandes capitales o los flujos, digamos, que impactan el mercado de valores. Desde por acá la están vendiendo cuando estaba más o menos en 240. Y ustedes se van a dar cuenta que hay unos puntos rojos por toda la gráfica
que los vamos a ir evidenciando, y esos puntos rojos son los niveles donde se generaron esos procesos de distribución, porque estamos hablando de venta, ¿verdad? Entonces, la acción estaba a 240, pero en la medida en que fueron vendiéndola, pues la acción empezó a perder básicamente fortaleza y empezó a caer. Y esta caída, pues del 2019 para acá, es básicamente el resultado de lo que vienen generando esos procesos de distribución. Ahora, entonces decimos, listo, perfecto, pero lo interesante no es mirar, primero mirar de dónde venimos, pero qué podemos hacer hoy en día, porque mirar para atrás es muy fácil. Entonces, definitivamente seguimos en procesos de distribución, o sea, la acción en temporalidades semanales sigue débil. Entonces, ¿qué podríamos pensar de eso? Pues que lo único que nosotros deberíamos estar haciendo como inversionistas de mediano y largo plazo es vender la acción o tomar utilidades cuando suba, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Entonces, evaluemos un poquito qué puede suceder digamos que en lo más corto plazo posible frente a esta temporalidad. Aquí miren que el último proceso de distribución se generó más o menos el 15 de febrero de este año, ¿verdad? Perdón, del año pasado, cuando estábamos más o menos a 160. Y básicamente este rectángulo que estamos extendiendo hacia la derecha, pues nos va a generar una resistencia muy importante. Esa resistencia está en la zona entre 160 y 169. Entonces, si nosotros estamos por alguna razón, y ahorita lo miramos, en un más corto plazo comprando esa acción y ha tenido utilidad, tengan cuidado, porque la realidad es que estamos entrando en una zona básicamente de congestión, ¿cierto? Y puede devolverse. Efectivamente, esta zona, en nuestra opinión, yo creo que la va a pasar, y la va a pasar por una razón muy específica. Ustedes ven que aquí hay una zona de distribución, ¿cierto? Como ya mencionamos, y aquí hay otra zona de distribución entre 181 y 197. Y creemos que va a alcanzar esta zona. La razón es porque ustedes ven acá en esta estructura del lado izquierdo, entre estos máximos y estos máximos, fíjense que de estos máximos el mercado cayó, ¿verdad? Una caída bastante importante. Y de estos máximos, en dos oportunidades el mercado rebotó y volviendo a estos mismos niveles vuelve y cayó, ¿verdad? Estamos hablando desde 165 para abajo. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando empieza a caer de 167 hacia abajo hasta 100, hasta básicamente 100, básicamente el nivel de 100, ¿qué sucede? Que la realidad es que todas estas ventas o esta caída o esta bajada genera o posiciones en corto o liquidación de operaciones de personas que están compradas. Entonces, muy probablemente por encima de estos niveles, ¿cierto? Que estamos hablando de 170, vamos a encontrar muchas órdenes de liquidez y de stops, de órdenes contrarias a este movimiento. Y si eso es verdad, este movimiento sería como un movimiento de inducción a la baja. Eso quiere decir que es muy probable que por más de que estemos en ventas, el mercado quiera ir a testear a ver qué hay aquí arriba, ¿verdad? Y seguramente habrá mucha liquidez y muchas órdenes que se cumplirán. Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista semanal, ¿qué es lo que debemos estar pensando? No comprar la acción. ¿Por qué? Porque estamos en debilidad, pero tener en cuenta que podemos o tomar utilidades o iniciar posiciones de venta desde básicamente esta zona o esta zona. Ojalá preferiblemente desde la zona del 181 al 197, que es la próxima zona que tenemos de distribución semanal. Ahora, más arriba, pero esto ya es mucho más largo plazo, pues tenemos la zona del 232, que es el proceso de distribución que se generó cuando inició toda esta caída, y 240. Pero así en el corto plazo yo pensaría que es probable que la acción o rebote, digamos que tenga una corrección a la baja sobre esta zona, o definitivamente suba a coger esta liquidez, a mirar qué hay ahí y básicamente golpearse en la cabeza contra el 181 al 197. Esa es, digamos que la perspectiva de semana. ¿Ok? Ok, clarísimo. Y bueno, interesante el rebote que tuvo, digamos, desde finales del año pasado, pero esas zonas es para que la gente entienda que pronto no es para comprar, que tiene que tener una gestión de riesgo, pero tenga cuidado que pueden haber caídas. Yo creo que es muy claro el tema. Sí, Exacto. aquí lo vemos también en semana, al igual que pasa también con otros mercados, como pasa con el pronto en Chile y en Perú, porque las acciones diarias no son muy líquidas. Al mercado peruano le pasa algo muy similar que al mercado colombiano.
el intradía es muy poco líquido, entonces usamos operaciones un poco más semanales. Siga, José. Exacto, perfecto. Entonces, fíjense, ahora vamos a cambiar de temporalidad de semana a día. A día. Y cuando hacemos esto, nos cambia el panorama totalmente. ¿Por qué? Voy a tratar de agrandar un poco lo que está sucediendo acá para que ustedes se dan cuenta que en temporalidad diaria la acción sí ha venido en acumulación, es decir, sí se ha venido comprando. ¿Desde cuándo se ha venido comprando? Básicamente desde septiembre, octubre del 2021 en temporalidad diaria. Y eso es lo que genera obviamente los vaivenes. Entonces, fíjense que no se trata de pensar en tendencias, sino en flujo. Estamos en el largo plazo vendidos, pero estamos tomando utilidades y comprando la acción en el corto plazo, si se puede llamar a eso, corto plazo a días. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Miren, aquí hay el primer proceso de acumulación claro que se generó acá sobre este nivel que es más o menos 110, donde básicamente el modelo nos muestra el punto verde. Hay otro sobre 124 y hay otro sobre 134,99, ¿verdad? Fíjense que cuando se genera en la plena subida, el mercado cae, vuelve y toca, vuelve y se parquea sobre ese mismo nivel, digamos, se sostiene sobre ese mismo 134,86 y en este momento alcanza la zona de congestión semanal. Entonces, si nosotros estamos pensando que de alguna manera la acción va a romper esta zona semanal porque va a ir a mirar a ver qué hay aquí arriba, pues lo lógico sería que en temporalidades diarias estuviéramos realizando compras, ¿verdad? La lectura sobre temporalidades diarias nos daría que aquí hay un proceso de acumulación que ustedes lo ven con el punto verde, estaríamos en 136. Entonces, cualquier devolución a 136 o a los puntos que no ha tocado digamos que de procesos de acumulación, que es 124,85 o obviamente el más bajo que es 110, es susceptible de compra y tendríamos una distancia muy prudente antes de la zona de congestión semanal. Igual, si rompe esta zona y digamos que rompe antes de ir a testear esos niveles, mientras que no se golpee digamos que en la cabeza con 181, cualquier devolución hacia esta zona es susceptible de compra. Entonces, básicamente y resumiendo, estamos básicamente digamos que en un panorama en el cual de largo plazo realmente semanal están en proceso de distribución, pero en día sí existe fortaleza y existe fortaleza desde 110 para arriba. Entonces, cualquier devolución a estos niveles es susceptible de compra. Si empieza a pasar estos niveles para abajo, gestionen riesgo porque realmente por debajo de 110 pierde otra vez toda su fortaleza, que es sobre la temporalidad de días. Entonces, caídas, compras hacia las zonas de soporte, de resistencia de mediano plazo, que digamos serían las zonas de semanales que empiezan en 180, pero es muy probable que rompa esta zona del 161 donde ya estamos. Listo, José, muy claro. Vean la diferencia entre el corto plazo y largo plazo. Interesante. Y José, la acción de Estados Unidos, ¿qué nos puede mostrar? Ahora, la de Estados Unidos, van a darse cuenta que ahí está. Es esta, listo. Para efectos esta presenta una mejor liquidez y realmente una más suave continuidad, ¿verdad? Aquí los procesos de acumulación diaria se ven perfectos, ¿sí ven? Entonces se han generado sobre 126, sobre 137 y sobre el último, exacto, y $147. Fíjense que el mercado aquí ya básicamente testió el 147 y ya empezó a empujar. Entonces, lo mismo, cualquier devolución en días hacia esta zona, que sería el 137 o el 126, es susceptible de compra. Y en temporalidad diarias están apareciendo los puntos de acumulación. Sin embargo, si nos vamos a temporalidad semanal, en temporalidad semanal, ¿qué estamos viendo? Que aparecen los puntos de distribución de donde vienen vendidas o de donde vienen distribuidas el ADR en el pasado, que es los mismos puntos que estamos viendo. Ok. Bueno, ahí tenemos dos comparaciones. José, ¿está? Es que se le fue la cámara. Se le fue la cámara. Bueno, lo interesante es poder ver los dos mercados
porque nos van a dar la mayor cantidad de información posible para tomar decisiones. Y eso es algo, digamos, supremamente importante. A veces uno dice en los mercados aquí, ¿pero qué está pasando con la acción? Tengo una lectura diferente. Y es porque en Estados Unidos está pasando otra cosa distinta. Entonces, José, ¿puedes decirnos dónde lo podemos contactar si tenemos alguna duda sobre la acción de Credit Corp LTD? Sí, claro que sí. No sé si todavía estén viendo mi pantalla. Sí, estoy viendo su pantalla, no lo estoy viendo usted, pero no importa. Ok, perfecto, listo. Entonces, miren, me pueden contactar en este correo, contact@boalliance.com. Bienvenidas todas las preguntas, todas las sugerencias que tengan para los análisis que vienen. Bueno, muchas gracias. Cada semana vamos a hablar de una acción diferente. Hoy salió Credit Corp, esta semana fue la acción de Credit Corp y la siguiente semana vendrá otra, así que muy pendientes. Muchas gracias, José, que esté muy bien. Mil gracias, nos vemos en el próximo video. Gracias, Andrés.